Así que lo más bondadoso y amoroso que puedo hacer, presentarles evidencia tras evidencia tras evidencia de que ustedes son pecadores como yo, y que sin Cristo serán parte de la población del infierno, y deben saberlo. Más adelante hablaremos del amor de Dios y lo que Él hizo en Cristo, pero primero deben reconocer su necesidad. Jesús no es solo una parte de su vida, como la cereza sobre el pastel. ¿Están bromeando? Él es su vida, o no es nada. No es solo alguien a quien agregan para mejorar un poco su vida. Él es nuestra vida. No es solo alguien que los ayuda en su camino a la salvación. Paul Washer predicó por segunda vez en la cárcel y habló a los presos sin pelos en la lengua. A continuación te voy a dejar la predicación de Paul Washer en la cárcel de Mississippi, donde habló por segunda vez, y en este segundo mensaje habló sobre la pecaminosidad del hombre y la necesidad del evangelio. Este mensaje no es simplemente para las personas que están en la cárcel, porque en el mundo hay muchos que están presos, cautivos, esclavos de sus pecados, y necesitan este mensaje tanto como esos hombres en Mississippi y en cualquier otra cárcel. Todos los seres humanos, dice la Escritura, son esclavos de sus pecados y necesitan a un libertador, el Señor Jesús. De eso trata el mensaje que les voy a dejar de Paul Washer. Y si les agrada, si les gusta este tipo de mensajes centrados en Cristo y en el Evangelio, háganmelo saber con un comentario, con un me gusta, compartiendo este video, porque este es el segundo mensaje de 4 que Paul Washer ya va dando en la cárcel. Y si ustedes apoyan este trabajo, voy a seguir y voy a continuar haciendo más contenido como este. Además, al final del video les voy a dejar un regalito para los que llegan hasta ahí. Una vez más, es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes para hablar sobre las cosas de Dios. Y, como dije en la primera sesión, quiero dejarlo muy claro. No estamos aquí para emocionarlos, para encenderlos como si fueran soldados de juguete, para hacer que piensen en las cosas de Dios y que en unos días todo se desvanezca y los deje más amargados de lo que estaban al principio. No se trata de levantar manos, contar cabezas o decir que tantas personas fueron salvas, o que esto o aquello sucedió. No, ustedes no son números, no son estadísticas, son personas, y su mayor necesidad es conocer lo que Dios ha dicho, pensar en ello profundamente y luego tomar decisiones concretas con respecto a su vida y su relación con Dios. En el primer sermón hablamos de que en los próximos 50 años todos ustedes, o al menos la gran mayoría, estarán muertos. Algunos de ustedes estarán en el cielo, otros estarán en el infierno. Eso es un hecho. Y como dije, esa es la dolorosa realidad de ser un predicador. Cuando los miro, esto no es un juego. Estoy viendo a hombres creados a la imagen de Dios, pero hombres que han pecado, como todos hemos pecado, incluido yo mismo. Y pensar que algunos de ustedes pasarán la eternidad excluidos de Dios, de la vida misma. Pero tal vez lo peor de todo, y hablaremos más de esto en otro sermón, es que la realidad del infierno no es solo la exclusión de Dios, sino la exclusión de su presencia favorable. Una de las cosas más aterradoras del infierno es que Dios está allí en la plenitud de su justicia y en la plenitud de su ira. En Perú trabajé mucho con drogadictos. Tuvimos un centro para personas que estuvieron involucradas en el tráfico de drogas, en la selva y en otras cosas. A veces, algunos de nuestros hombres entraban en lo que se llama una guarida, un lugar donde las personas se metían en un hoyo literal para fumar pasta base de cocaína, algo similar al crack. Aunque estaban sufriendo, estaban atormentados. Si intentabas quitarles la pipa, te arrancaban el brazo. El infierno, en cierto sentido, es ser completamente entregado, no solo a un mal externo, sino al mal propio, al mal de tu propio corazón, sin una sola gota de gracia restrictiva, sin luz, sin vida. Ahora bien, les estoy enseñando la Biblia. Sé que muchos hombres vendrían aquí y tratarían de emocionarlos con victoria en Jesús. Pero ustedes necesitan conocer la verdad, la realidad de lo que no solo ustedes son, sino lo que todos somos. Así que necesitamos sumergirnos en las Escrituras antes de llegar a las buenas noticias del Evangelio. Y necesitamos ver lo que realmente somos. C.S. Lewis dijo algo que es muy cierto. No hay personas comunes y corrientes. Cada persona en esta sala, un día, será transformada.
Algunos de ustedes serán convertidos en seres de una luz y belleza tan extraordinarias que, si pudieran ver cómo serán en Cristo, tendrían la tendencia de inclinarse y adorar. Otros se convertirán en criaturas monstruosas, horribles y depravadas, más allá de cualquier cosa que Hollywood haya podido imaginar. Eso es una de las razones por las que soy predicador. Fui criado entre caballos, ganado, caza y pesca. Preferiría 1000 veces regresar a eso que pasar mi vida yendo a las selvas, a zonas de guerra, viajando de nación en nación predicando. Pero esta es la realidad. Y todos quieren pasar por alto esto con un aleluya, un gloria a Dios y un victoria en Jesús. No, necesitamos hablar de lo que realmente está pasando aquí. ¿De verdad creen que Dios enviaría a su propio Hijo a morir por ustedes si su situación no fuera tan grave, tan aterradora? Hay posibilidades de gloria ilimitada y hay posibilidades de un horror indescriptible. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema principal aquí? Es nuestro pecado. Nuestro pecado, eso es todo. Si miras por todo el mundo, la respuesta es siempre la misma. ¿Por qué los niños se mueren de hambre cuando hay suficiente comida para todos? Pecado. ¿Por qué hay guerras? ¿Alguna vez has estado en una guerra? Es horroroso. Los hombres se convierten en demonios. ¿Por qué hay guerras cuando no debería haberlas? Pecado. ¿Por qué hay muerte? Pecado. ¿Por qué hay divorcios? Pecado. ¿Por qué los niños son abusados? Pecado. Todo sufrimiento se remonta no solo al hecho de que hay pecado en el mundo, sino a que tú y yo somos pecadores. ¿Qué significa eso? Vamos a ir al libro de Romanos y descubrir lo que significa. Estudiaremos Romanos capítulo 3, pero quiero hacer una introducción llevándolos por Romanos 1 y 2 antes de llegar al capítulo 3. Ahora, puedo ir a un campus universitario y comenzar a predicar lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedo hablar de un Dios que ama tanto al mundo que dio a su Hijo para salvarnos. ¿Y saben cuál será la respuesta? Ira y odio. Incluso violencia física. Es como si se volvieran locos. ¿Por qué? Estoy hablando de amor. Estoy hablando de un Dios que da a su Hijo. ¿Por qué se enojan? Se enojan porque tienen que reconocer que tienen una necesidad y no quieren hacerlo. Prefieren una religión en la que puedan ganar su camino al cielo y luego jactarse de lo que hicieron. Pero no quieren un Dios de amor que les diga, eres necesitado. Necesitas que alguien haga algo por ti que tú no puedes hacer. Odian eso, pero es un hecho. En Romanos capítulos 1, 2 y 3, Pablo está trabajando con todas sus fuerzas para condenarnos, para mostrarnos que estamos condenados. Ahora bien, ¿por qué hace eso? ¿Solo quiere arruinarle el día a todo el mundo? ¿Por qué lo hace? Permítanme darles una ilustración. Mi madre era una mujer muy fuerte y un día tenía una cita con el médico. Ella sentía que algo no andaba bien, así que me pidió que la acompañara. Le dije, está bien, mamá, voy contigo. Cuando llegamos, el médico entró con una pila de carpetas llenas de resultados de exámenes. Él conocía a mi madre, sabía que era una mujer muy fuerte de carácter. Ese día, ese doctor arruinó la vida de mi madre. El médico tenía un montón de exámenes. Conocía a mi madre, sabía que era una mujer de voluntad firme. Ese día, ese doctor arruinó la vida de mi madre. Ese día, el médico hizo que mi madre estuviera tan triste y destrozada que lloró y lloró y lloró. Ahora, como hijo, ¿qué debería haber hecho? Debería haber golpeado al hombre en la cara. Eso es lo que debería haber hecho. Pero cuando mi madre salió, miré al doctor y le dije, gracias, gracias, gracias. Yo me ocuparé de mi madre. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué clase de hijo soy? Bueno, aquí está lo que estaba ocurriendo. El médico sabía dos cosas. Primero, que mi madre era una mujer muy fuerte de carácter. Segundo, que mi madre tenía cáncer y que la estaba matando. Así que entró y fue directo al punto. Dijo, señora Washer, usted tiene cáncer y va a morir. Y ella respondió, no. Entonces el doctor tomó el primer sobre Manila, lo abrió y dijo, aquí está la primera evidencia, señora Washer. ¿Ve esto? Se está muriendo. No. Aquí hay más evidencia, señora Washer. ¿Ve este examen? Se está muriendo. No, señora Washer, aquí tiene una radiografía, la primera. ¿Ve esto? ¿Ve esta mancha? Es enorme, se está muriendo. Bueno, ¿está seguro? Aquí hay otra, señora Washer. Véalo desde este lado. Señora Washer, se está muriendo y debemos hacer algo ahora mismo. Mi madre finalmente lo aceptó. Rompió en llanto y salió llorando. Y yo le dije al doctor, gracias. Le agradecí porque tenía conocimiento en su campo, porque tuvo la valentía y el amor de arruinarle el día a mi madre.
Tenía que decirle la verdad si quería salvarla. Ahora bien, yo podría entrar aquí y hacer todo tipo de cosas superficiales, hacerlos saltar, hacer que haya más música, pero eso sería lo más falto de amor que podría hacer. Ustedes están muriendo. Tienen un cáncer que va mucho más allá de un cáncer físico. Y la consecuencia no es solo la pérdida de esta vida, sino la pérdida de la eternidad misma. Así que lo más bondadoso y amoroso que puedo hacer es lo mismo que hizo ese doctor con mi madre. Presentarles evidencia tras evidencia tras evidencia de que ustedes son pecadores como yo. Y que sin Cristo serán parte de la población del infierno. Y deben saberlo. Más adelante hablaremos del amor de Dios y lo que Él hizo en Cristo, pero primero deben reconocer su necesidad. Jesús no es solo una parte de su vida, como la cereza sobre el pastel. ¿Están bromeando? Él es su vida, o no es nada. No es solo alguien a quien agregan para mejorar un poco su vida. Él es nuestra vida. No es solo alguien que los ayuda en su camino a la salvación. ¿Han visto esa imagen de huellas en la arena? Esa en la que un hombre tiene un sueño y le dice a Jesús, no entiendo. Veo 2 pares de huellas en la arena cuando las cosas iban bien, pero en los momentos difíciles solo hay un par de huellas. ¿Dónde estabas en esos tiempos difíciles? Y Jesús responde, esos fueron los momentos en los que te cargué. Y la gente dice, ¡oh, qué hermoso! Esa es probablemente la cosa más absurda que alguien haya escrito. Jesús siempre te está cargando. Él no nos carga solo cuando lo necesitamos. ¿Y cuándo no lo necesitaríamos? Él siempre lleva a su pueblo. Recuerden lo que dije, en mi lápida quiero que se escriba, no contribuí nada a mi salvación, excepto mi pecado, y nada a mi ministerio, excepto mi debilidad. Es Jesús. Como dijo un famoso predicador en una ilustración sobre el ladrón en la cruz, el ladrón llega al cielo y alguien le pregunta, ¿cómo llegaste aquí? ¿Por qué estás aquí? Y él responde, no lo sé, ese hombre de allá dijo que podía venir. Eso es todo. Es Cristo, es Cristo. Cristo es todo, y quiero que hagan lo mismo que yo he hecho. Quiero que miren en el oscuro espejo de su propio corazón y vean que sin Cristo no tienen ninguna esperanza. 0. Eso es lo que Pablo está haciendo en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. No los leeremos ahora, pero quiero que entiendan lo que está pasando. Pablo está argumentando que todas las naciones son perversas, depravadas, viles, llenas de odio hacia Dios. Y cada uno de sus ídolos es creado por la mente humana con un solo propósito, reemplazar al único Dios verdadero. Porque el único Dios verdadero es luz, y nuestros corazones son oscuros. Amamos la oscuridad y odiamos la luz, así que hacemos ídolos. Eso incluso sucede los domingos en la iglesia. ¿Sabían eso? Muchos de los que están alabando a Dios no están alabando a Dios. Están alabando a un Dios que ellos mismos fabricaron a su imagen, y luego adoran esa imagen que hicieron. Los hombres no nacen amando a Dios, nacen odiándolo y alejándose de Él. Esa es la tesis de Pablo. Así que cuando llegamos al capítulo 2, parece que Pablo está dirigiéndose a los moralistas o filósofos gentiles. Ellos lo escuchan hablar y dicen, ¡wow! Sí, esas personas que no son como nosotros, esas otras naciones, esas personas incultas. Pablo, tienes razón. Lo que dices es cierto. Son todos unos malvados. Son inmorales, incultos. Deberían estar encerrados. Nosotros, los filósofos morales, estamos de acuerdo contigo. Y entonces Pablo se da la vuelta y les dice, y lo mismo va para ustedes. Ustedes, los que señalan el pecado, los que escriben todas sus filosofías y todo lo demás, son igual de malvados que los ignorantes. Son igual de perversos. Entonces el judío se levanta y dice, «Wow, Pablo, derrotaste a los gentiles, derrotaste a los filósofos». Pablo, tienes razón. Esos gentiles, todas esas personas fuera de Israel, son tan perversos como dices. Estamos de acuerdo contigo, Pablo. Amén. Y luego Pablo se da la vuelta y dice, y ay de ustedes, hipócritas malvados. ¿Qué está haciendo? Está condenando a todos. ¿Por qué? Si lees a Pablo, verás que es una de las personas más amorosas que jamás hayan existido. ¿Por qué está haciendo esto? Por la misma razón que ese doctor sabía que la única manera de salvar la vida de Barbara Washer era convencerla completamente de su necesidad. Destruir cada duda de que de alguna manera pudiera salvarse a sí misma. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y es lo que yo debo hacer si quiero ser un predicador fiel del Evangelio. Pero les aseguro que no estoy tratando de ponerles luz a ustedes sin antes haber puesto esa misma luz sobre mí mismo. Pablo, el apóstol, un hebreo de hebreos, un judío entre los judíos, un gran teólogo entre sus contemporáneos, se refirió a sí mismo como el principal de los pecadores.
Eso es algo que todos tenemos en común. Tenemos una hermandad. Alguien podría venir y decirme, no me llames hermano, no eres de mi color. O podría decir, no me llames hermano, no soy cristiano. O incluso, no me llames hermano, nunca has estado en la cárcel. Pero yo puedo llamarte hermano todo el día porque tú y yo compartimos algo. La misma naturaleza pecaminosa, inmoral, depravada, perversa y llena de odio hacia Dios. Somos uno. De hecho, si estuviera predicando a un grupo de niñas de 12 años con moños rosados en el cabello, educadas en casa y que nunca han salido de su hogar, podría decir lo mismo sobre ellas. Si tuviera aquí a cada filósofo moralista, predicador o religioso, diría lo mismo sobre ellos que estoy diciendo sobre ustedes y sobre mí, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria del Dios Todopoderoso. Así que hay una hermandad aquí. Hay una hermandad. Así llegamos a Romanos capítulo 3, versículo 23, un pasaje que todos ustedes conocen, por cuanto todos pecaron. ¿Eso les da miedo cuando lo leen? En nuestra cultura en general no asusta a nadie, ¿verdad? Recuerdo que solía jactarme de cuánto podía pecar. Podía pecar más que cualquiera, podía beber más que todos, fornicar más que todos, superarlos en todo. Nos jactamos del pecado, nos entretenemos con el pecado, usamos el pecado para vender llantas de camión. No tenemos miedo del pecado. ¿Quieren saber por qué? Porque no conocemos a Dios. ¿Cuánto odia Dios el pecado? Adán cometió un solo pecado, mordió un fruto prohibido, y Dios, por ese único pecado, condenó a toda la creación a la muerte y a la ira. ¿Cuántas veces has pecado? Ni siquiera podrías contarlo con una calculadora. Ni siquiera la inteligencia artificial podría contar cuántas veces has pecado. Ahora detente por un momento y piensa en lo que estoy diciendo. Piénsalo bien. Yo ni siquiera puedo empezar a contar mis pecados. Ni siquiera podría contar mis pecados desde que soy cristiano. Si Dios condenó toda la creación y la entregó a la corrupción por un solo pecado, ¿qué hará con alguien como yo? ¿Por qué no nos asustamos cuando escuchamos que todos han pecado? Porque no sabemos quién es Dios. La gente piensa que es como un abuelo bonachón o como Santa Claus, pero no lo es. No lo es. Imagina esto por un momento. En el día de la creación, durante los 6 días, Dios ordenó a las estrellas, esas esferas de fuego inconcebiblemente grandes que ni siquiera podemos comprender, que se posicionaran exactamente donde Él quería en el universo. Y ellas obedecieron y lo adoraron. Les dijo a los planetas que giraran en ciertas órbitas y todos se inclinaron en obediencia. Le ordenó a las montañas que se levantaran y obedecieron. Le dijo a los valles que se hundieran y cayeron de rodillas ante Él. Le dijo al océano, llegarás hasta aquí y no más allá, y el mar lo adoró. Y luego te mira a ti y te dice, ven, y tú le respondes, no. Por eso, en el día del juicio, toda la creación se pondrá en pie para aplaudir y adorar a Dios cuando condene tu alma al infierno. Debes entender esto. Esto no es un juego. No estarás de pie delante de Él con arrogancia. He escuchado a hombres decir, bueno, si hay un Dios, me presentaré ante Él y le diré un par de cosas. No. No lo harás. Te derretirás ante Él como una figurilla de cera frente a un horno ardiente. Eso es lo que estamos tratando aquí. Dices, bueno, no me gusta eso. No importa que no te guste. A un prisionero no le gusta estar en la cárcel, pero lo está. Y si un simple hombre puede obligarte a hacer algo que no quieres, ¿cuánto más Dios? ¿Con quién crees que estás tratando? Este es Dios. Y sin embargo, no hay temor de Dios en la tierra, por cuanto todos pecaron. Si estás fuera de Cristo, si Dios abriera tu mente y te mostrara solo una fracción de lo que esto significa, tu psique se fracturaría y perderías la razón por el terror. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si hay un pasaje en el Nuevo Testamento que ha sido malinterpretado y pervertido, es este. Se escucha a los predicadores decir, sí, Dios te creó para un propósito glorioso para que cumplas todos tus sueños. Pero eso no es lo que significa en absoluto. No lo es. Esto no se trata de que tengas tu mejor vida ahora. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Significa que Dios te creó para su propósito y que has fallado en ese propósito. Por eso todo en tu vida está desordenado, torcido, pervertido y mal. Dios te hizo para Él. Y como todos nosotros, viviste para ti mismo en su lugar, tratando de alcanzar lo que creías que debías alcanzar. No fuimos creados para seguir nuestros sueños, porque nuestros sueños están torcidos y llenos de oscuridad.
Fuimos creados para conocerlo a Él y encontrar nuestro propósito en Él. Agustín dijo, nos hiciste para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren descanso en ti. ¿Qué significa este pasaje de estar destituidos de la gloria de Dios? Romanos 1 lo explica. Aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso es lo que significa. Cuando dice todos han pecado, significa que hemos quebrantado la ley de Dios. Y no solo eso, sino que aunque Dios merece toda la honra, la gloria, la alabanza y la obediencia, tú decidiste ponerte en el lugar de Dios. Ahora, al riesgo de que me apedreen o me golpeen, quiero compartir algo que quizá nunca han pensado. La prisión es una gracia. ¿Saben cuántas personas siguen sus deseos impíos, ya sea para convertirse en una estrella de cine, una estrella de rock, un magnate multimillonario o un político poderoso? Y logran todo lo que quieren sin que Dios ponga ningún obstáculo en su camino, y terminan corriendo de cabeza hacia el infierno eterno sin que Dios jamás los haya detenido. Pero Él no hizo eso contigo. Puso un obstáculo en tu camino. ¿No lo ves? Puso un obstáculo. ¿Alguna vez has leído el pasaje que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa? Dios dijo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Sí, pero aquí está el problema. Cuando estudias sus vidas, ves que Esaú fue grandemente bendecido. Dios permitió que prosperara, que se hiciera poderoso, que se convirtiera en líder de muchas tribus. Entonces, ¿cómo es que Dios lo aborreció? Te lo diré, lo dejó ir. No ves a Dios interviniendo en la vida de Esaú para detenerlo de una vida impía, pero amó a Jacob. ¿Y cómo amó a Jacob? Cada día de su vida, Dios lo golpeó. Lo quebrantó tanto que, cuando finalmente llegó a la tierra prometida, lo hizo cojeando, porque Dios lo había destrozado en una lucha. Dios podría haberte dejado correr. Podría haberte dejado ir. ¿No lo ves? Él te detuvo. Dices, pero estaré aquí 8 años, o estaré aquí 20 años, o estaré aquí toda mi vida. Pero podrías estar en el infierno para siempre. No estoy minimizando lo difícil que es estar aquí, y no pretendo entenderlo completamente. ¿Pero no ves lo que estoy diciendo? El amor de Dios se manifiesta cuando nos detiene en nuestro camino. Y eso es lo que ha hecho. Podría predicar esto en un campus universitario y me echarían. Podría predicar esto en algunas iglesias, o mejor dicho, en supuestas iglesias, y también me echarían. Pero aquí estoy predicándoselo a ustedes. Están escuchando algo que reyes, sabios, eruditos y profetas desearon escuchar y no lo escucharon, que desearon ver y no lo vieron. Y aquí están ustedes, escuchando el Evangelio de Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora necesitamos dar un paso atrás y observar esto, ver qué es lo que Pablo va a hacer. Porque cuando Pablo dice esto, recuerden que Pablo es judío. Cuando él dice esto, los judíos tenían una idea muy diferente. Pensaban que, por haber nacido físicamente de la sangre de Abraham, ya estaban bien con Dios. Recuerden eso. Pero luego viene Juan el Bautista y les dice, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hecho de que hayas nacido en una nación en particular no significa absolutamente nada, porque los verdaderos hijos de Dios lo son por la fe en lo que Dios ha hecho por ellos. Y eso no comenzó en el Nuevo Testamento, siempre ha sido así. Abraham fue salvo por la fe. Noé fue salvo por la fe. Moisés fue salvo por la fe. David fue salvo por la fe. Todos los que han sido salvos lo han sido por la fe. Ellos o esperaban la venida del Mesías en el futuro para morir por ellos, o como nosotros miraban hacia atrás al hecho de que ya había venido. Y aquí están ustedes, de entre todas las personas en el planeta, sentados aquí. Dios les está trayendo el Evangelio, no a través de un profeta que les va a dar una profecía, sino a través de alguien que les va a interpretar la Escritura. Así que Pablo va a continuar, porque sabe que cuando los judíos escuchen esto, e incluso los gentiles que confían en su propia justicia, van a decir, bueno, sí, pero yo no soy tan malo. Así que Pablo retrocede y en el versículo 9 dice esto, en el capítulo 3, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que el resto de las naciones? ¿Somos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Esto era suficiente para que apedrearan a Pablo. Él dijo, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, Pablo necesita presentar un argumento. Recuerden que no solo le está escribiendo a gentiles, sino también a judíos.
¿Qué va a hacer cuando les dice, ustedes son tan pecadores como cualquiera, no importa cuán religiosos sean? Van a querer pruebas. Entonces, ¿qué hace Pablo? Regresa al Antiguo Testamento y les presenta pruebas. Y está trayendo pruebas para ustedes también. Miren el versículo 10. No hay justo ni aun uno. Pero no se detiene ahí. Si él solo hubiera dicho, no hay justo, esto es lo que habrías hecho. Y no voy a decir nosotros porque no quiero que encuentres consuelo en el grupo. Esto es lo que harías. Pablo dice no hay justo, y tú responderías, sí, Pablo, tienes razón. La mayoría de estas personas aquí no son justas. Y entonces Pablo vuelve a disparar. No, ni aun uno. De todos los hijos de Adán, de todas las hijas de Eva, no hay ni uno. ¿Qué significa ser justo? Tanto en hebreo como en griego, la palabra proviene de la idea de algo recto. Y lo que significa básicamente es esto. El estándar por el cual todos ustedes serán juzgados es el carácter de Dios, un carácter que es revelado a través de su voluntad. No serás juzgado comparándote con otro prisionero. No podrás decir, bueno, soy mejor que él. El estándar por el cual serás juzgado es la perfección moral de Dios. Para que algo sea justo, debe estar perfectamente alineado con el estándar. Supongamos que aquí está el estándar y que para ser perfectamente justo, debes estar alineado de manera paralela con él. ¿Adivina qué? No lo estás, ni yo tampoco. No eres recto, no estás conformado a la imagen de Dios, no estás conformado a la justicia de Dios, a su estándar moral, en absoluto. Eres desviado. Vamos a lanzar algunas palabras. Torcido. Eso es lo que significa pervertido, dislocado, roto. Todo en ti, todo en mí fuera de Cristo está torcido, deformado y roto. Eso es lo que somos. Pero el amor de Dios se manifiesta hacia ti. ¿Sabes cómo lo está haciendo claro para ti? ¿Sabes cuántas personas, especialmente políticos, deberían estar en esta prisión? ¿Sabes cuántas personas deberían estar aquí y no lo están y pasarán toda su vida saliéndose con la suya? Y luego, sin ningún obstáculo en su camino, irán directamente al infierno. Tendrán un hermoso funeral con un ataúd elegante, rodeados de dignatarios hablando de lo maravillosos que fueron, pero estarán en el infierno. Dios te detuvo. Te detuvo con una señal visible. Te detuvo, hijo. Escúchame. Recuerdo una vez, cuando era niño, el primer día de escuela. Mi mamá me dijo, no vayas al arroyo con tus amigos, no te metas en peleas, llevas puesta tu ropa nueva de la escuela. ¿Y qué hice? En el primer día, fue un desastre. Así que volví a casa con 2 amigos porque pensé, necesito apoyo moral. Mamá no puede matarme si hay testigos. Cuando llegamos, mi madre salió y tenía esa mirada, ustedes saben, esa mirada, y dijo algo que no recuerdo muy bien, pero fue algo así como, sube, quítate la ropa, di tus oraciones y prepárate para morir. Inmediatamente señalé a mis 2 amigos y dije, mamá, la ropa de John también está sucia, y la de Randy está peor que la mía. Sus pantalones están rotos y tú no les vas a hacer nada. Y entonces ella dijo algo que probablemente fue la mejor teología que jamás aprendí. Ellos no son mis hijos. Tú sí lo eres. Y como soy tu madre y te amo, sube, quítate la ropa y prepárate para morir. ¿No ves que esto es gracia? ¿Cuántos hombres han cometido crímenes mucho peores que los de todos ustedes juntos y morirán sin que nadie lo sepa, e incluso serán elogiados por su justicia? Pero a ti te han detenido. Eso es gracia. Eso es gracia. Y te han detenido para que puedas escuchar. No hay justo, ni aun uno. Versículo 11. No hay quien entienda. Recuerdo en el funeral de mi padre una de las cosas que más me enojó. Sus amigos estaban ahí, mi madre lloraba junto al ataúd y algunos de ellos se alejaron un poco, miraron el ataúd y luego comenzaron a hablar. Bueno, ¿qué piensas del partido del viernes? Pero saben que es verdad. Ustedes han hecho lo mismo. Los hombres se alejan y hablan del clima sin entender que van a morir. Ni siquiera lo ven. O cuando alguien de una pandilla muere y sus amigos se acercan y ponen cigarrillos y botellas de alcohol en el ataúd como si eso significara algo. Sí, era uno de los nuestros. No tienen ni idea de que su amigo está en el infierno. No hay entendimiento. No hay temor de Dios. Y miren lo que dice. No hay quien busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios a menos que Dios lo busque primero. Bueno, yo busqué a Dios. ¿Por qué? ¿Necesitabas algo? ¿Querías salir de prisión? ¿Querías una sentencia más corta? ¿Querías que Dios te diera algo? ¿Eso fue lo que te hizo buscarlo? ¿O lo buscaste solo por Él? Imagina que vuelvo a casa de este viaje, bajo del avión, me subo al auto y conduzco hasta mi casa. Mi esposa abre la puerta y la beso. Y ella me pregunta, ¿por qué hiciste eso?
Y yo le respondo, porque esperaba que me compraras un nuevo rifle de caza. Imaginen esto. Regreso a casa después de estar aquí, bajo del avión. Subo al auto, conduzco hasta mi casa y mi esposa abre la puerta. Me acerco y la beso. Y ella dice, «¡Wow! ¿Qué fue eso?» Y yo le respondo, «Bueno, esperaba que me compraras un nuevo rifle de caza, por eso te besé». ¿Qué significa eso? Estoy manipulando. En realidad, no me importa ella, me importo yo mismo y la necesito para que me ayude con lo que quiero. Así es como los hombres buscan a Dios hasta que Dios comienza a buscarlos. Entonces comienzan a ver, Dios, te busco porque todo lo que dices sobre mí es verdad. Soy un pecador y merezco el infierno. Puedo verlo, merezco el infierno. Ayúdame, ayúdame. Luego dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Y continúa, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. He estado en el ministerio por más de 40 años. Si tuviera $1 por cada vez que alguien me ha dicho una cosa en particular, sería millonario. Comienzo a hablarles de Jesús. Les pregunto, ¿vas a ir al cielo cuando mueras? ¿Y qué responden? Sí. ¿Por qué? Porque soy bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Soy bueno, soy bueno. La Biblia dice que uno de los juicios que caen sobre el pecador es que al rechazar a Cristo está llamando a Dios mentiroso. Y eso es cierto, porque Dios dice, no hay justo ni aun uno, y siempre hay alguien que responde, sí, pero yo soy bueno. Ni siquiera sabemos lo que significa ser bueno. No tenemos idea de lo que es la bondad. Solo sabemos que el testimonio de Dios es que no somos buenos. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Cuántas mentiras has dicho? ¿Cuántas veces he engañado yo mismo? No creo que haya nadie en esta sala que se atreva a ponerse de pie y decir, eso no es cierto acerca de mí. Luego dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Lo que hablamos es tan engañoso y mortal como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Había un predicador en los tiempos antiguos, cuando los predicadores eran otra cosa, que estaba predicando este pasaje y alguien le gritó, eso no es cierto. Entonces él respondió, te reto a que bajes a la esquina, le des un golpe a la primera persona que pase y veas lo que sale de su boca. Esta es una descripción de mí antes de mi conversión, y estoy seguro de que también es una descripción de ti. Luego dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, y no solo para vengarse, sino por dinero, por placer, por gratificación personal. Cuando estaba en Perú durante la guerra, mi madre me llamaba y decía, estoy tan preocupada por ti. Escuché sobre los atentados, los ataques, todo esto. Y yo le decía, mamá, no te preocupes. Al menos aquí, si alguien te dispara, hay una razón para ello. Si estuviera en casa, alguien podría dispararme en un Walmart solo porque quiere hacerlo. Somos un pueblo violento, agresivo. Nuestra historia está llena de derramamiento de sangre y de dominación sobre otros pueblos. Si solo lo miras, verás que eso es lo que somos. Y podrías decir, bueno, yo no he hecho esas cosas. Pero dentro de ti está la capacidad de hacerlas. Luego, en el versículo 19, llega la parte realmente importante. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Hay tantas personas que cuando les pregunto si van al cielo responden, sí. Y cuando les pregunto por qué, dicen porque guardo la ley. Ese nunca fue el propósito de la ley. ¿Ves eso? Nadie ha ido al cielo ni ha sido justificado por la ley, por los 10 mandamientos o por cualquier otro mandamiento que Dios haya dado. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la ley? Nos dio los 10 mandamientos para que viéramos nuestro pecado y al verlo, corriéramos a su misericordia. ¿Cómo funciona la ley? Imagina esto. Los hombres, incluyéndome a mí, somos autojustos. Pensamos que somos buenos, que merecemos un pase libre. Decimos, soy bueno. Y comenzamos a caminar por nuestro camino, pero la ley baja y coloca rejas frente a nosotros. Has quebrantado esta ley. Entonces intentamos otro camino, y nuevamente, has quebrantado esta ley. Tratamos de ir en otra dirección. Has quebrantado esta ley. Y como somos tan autojustos, decimos, bueno, me escabulliré por debajo. Pero cuando lo intentamos, encontramos un suelo de acero. ¿Qué nos queda? Mirar hacia arriba. No puedes salvarte de esta manera, ni de esta otra, ni de aquella. Solo puedes ser salvo de una manera, mirando hacia arriba, a la misericordia de Dios.
Y para ti, Dios te ama tanto que te dio una ilustración absolutamente perfecta. Es el lugar donde te encuentras ahora. No puedes salir por aquí, no puedes salir por allá, ni por ese otro lado, ni cavar un túnel. La única salida es hacia arriba. Cuando tenía 18 años, me diagnosticaron algo que me causaría dolor crónico. Cuando me despierto en la mañana, lo primero que hago es prepararme para poder salir de la cama, porque sé lo doloroso que será. Cada año se pone peor y peor. Quería hacer tantas cosas. Quería ser un atleta. Me encantaba el taekwondo. Había tantas cosas que quería hacer. Era joven, fuerte, pero cada año el dolor se hacía peor. Ahora puedo decirles delante de Dios que le doy gracias por el dolor. Le doy gracias. Le alabo, porque tal vez a través de ese dolor me guardó de tanto pecado. Tal vez a través del dolor mis ojos se volvieron hacia Él. Todo lo que quería hacer se puso en pausa. No, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, nunca serás un luchador, nunca harás esto, nunca harás aquello. Tu cuerpo está lleno de dolor. Y si eso es lo que se necesita que así sea, fue su amor, fue necesario para mí y aún lo es. Sé que no parece así, pero este es el lugar donde Dios te ha puesto. Ahora, puedes seguir golpeando tu cabeza contra los barrotes. Puedes seguir intentando cavar un túnel, pero no estás tratando de escapar de una cárcel. Estás tratando de escapar de Dios y no funcionará. No funcionará. De hecho, más vale que esperes que no funcione, porque si Él te deja ir, no hay otro lugar al que ir. Uno de los pasajes más aterradores que encontramos en el libro de Apocalipsis dice, y no se halló lugar para ellos. Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva para los redimidos, para su pueblo. Pero a otro grupo de personas y a la vieja creación les dice, no se halló lugar para ellos. Así que continuamos. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dos cosas. Primero, Dios nos dio los 10 mandamientos para que al mirarlos podamos decir, si este es el estándar de Dios, estoy quebrantado, estoy perdido, soy un criminal, estoy bajo el juicio de Dios, he quebrantado sus mandamientos. Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y luego dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué significa ser justificado? Justificado es un término legal, un término forense. Significa la declaración legal de Dios de que estás bien con Él. Que en el día del juicio Él te mirará y dirá, esta persona es justa. Justificación. ¿Qué significa? Es la declaración legal de Dios de que estás bien con Él. Que en el día del juicio Él te mirará y dirá, esta persona está en una relación correcta conmigo. Ahora, quiero que piensen en algo. Adán estaba bien con Dios hasta que pecó. ¿Cuántos pecados cometió? 1. Y dejó de estar bien con Dios. Un solo pecado. Ahora pensemos por un momento. Saquen sus calculadoras. ¿Cuántos pecados han cometido? Entonces, la verdadera pregunta es esta. ¿Cómo puede Dios mirar a alguien como yo y declararme legalmente justo delante de Él? Solo hay una manera. Y eso es de lo que hablaremos en el próximo sermón. Solo hay una forma en que Él puede declararme justo, porque Dios se hizo hombre. Dios vivió una vida perfecta que yo no podía vivir. Luego, Dios el Hijo fue a la cruz, y en la cruz llevó cada crimen que yo cometí contra Dios. Y en esa cruz sufrió la maldición de Dios, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y toda la ira, todo el odio santo de Dios contra mi maldad, cayó con toda su fuerza sobre la cabeza del Hijo. Como dice en Isaías, y agradó al Señor quebrantarlo. Cristo fue aplastado bajo la ira de Dios en mi lugar. Y cuando hubo pagado hasta el último crimen, tanto el tuyo como el mío, dijo, consumado es. Un término contable. Pagado por completo. No queda nada por pagar. No queda nada que Paul Washer deba pagar. Él lo pagó todo. Una de las cosas que me molestan del llamado sistema de justicia criminal es esta. Díganle a un hombre cuánto debe. Díganle cuántos años debe cumplir. Luego, cuando haya cumplido esos años, debería ser libre. Pero no lo hacen así. Sigue apareciendo, sigue volviendo, nunca desaparece. Nunca, nunca, nunca. Sales de aquí, buscas un trabajo y siempre quieren saberlo. Pero puedo decirte que hay alguien en este sistema de justicia eterna que tiene un plan completamente diferente. En el momento en que aceptas a Cristo, tus pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros. Y por eso puedes tener una conciencia perfectamente limpia. No es solo que fuiste perdonado, no. Tus pecados fueron pagados. No le debes nada a nadie.
¿Sabes que hay hombres que después de ser perdonados por un crimen que cometieron, viven el resto de sus vidas en miseria? Algunos incluso se suicidan. ¿Por qué? Porque siempre tienen en su mente este pensamiento: mi crimen no ha sido pagado, sigo siendo culpable. Mi crimen no ha sido pagado, sigo siendo culpable. Todos dicen que no es suficiente. Y su conciencia los atormenta constantemente. Pero cuando Cristo dijo consumado es, lo decía en serio. Por eso Pablo dice que un cristiano puede tener una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque no solo fuiste perdonado mientras tu crimen seguía sin resolverse. No, ya no está ahí. La justicia ha sido perfectamente satisfecha en lo que respecta a ti. Ahora te presentas ante Dios en Cristo, no solo como alguien perdonado, sino como alguien a quien Dios puede mirar y declarar perfectamente justo delante de Él, porque Cristo pagó hasta el último pecado. Es cierto, hermanos, que somos grandes pecadores. No sé si algunos de ustedes están familiarizados con Martyn Lloyd-Jones. Algunos lo consideran uno de los cristianos más destacados de la historia, uno de los más grandes predicadores del siglo XX. Estoy de acuerdo con eso. Era un hombre piadoso, piadoso. ¿Saben lo que decía a todos los que lo visitaban en las últimas semanas de su vida? Este hombre, famoso por su piedad, su conocimiento, su predicación, decía lo siguiente a cada persona que iba a verlo: soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Cristo es un gran Salvador. Oh, querido amigo, te ruego que no tomes una decisión tonta basada en la emoción. Te ruego que mires toda esta situación en la que te encuentras como una gracia de Dios. ¿Cuántos criminales, cuántos políticos corruptos, cuántos líderes de pandillas nunca verán el interior de una prisión? Nunca serán detenidos. Siempre pensarán que están bien y un día despertarán en el infierno. ¿Y qué ha hecho Dios contigo? Te ha detenido. ¿No es eso misericordia? ¿No es eso gracia? Te ha traído bajo la predicación del Evangelio. Hasta este punto no he predicado más que la ley y la condenación. Ley y condenación. Pero ahora vamos a hacer un giro. Vamos a hacer un giro y vamos a ver que todo lo que necesitas, Cristo ya lo ha logrado. Todo lo que necesitas. A veces en la noche me levanto y me siento inquieto acerca de mí mismo. Pero entonces pienso, Jesús lo pagó todo. Jesús lo pagó todo. Si el diablo entrara en este momento por ese pasillo y dijera: Paul Washer, no mereces el cielo. No deberías estar ahí predicando. Eres esto, eres aquello. ¿Qué argumento podría darle? Diría: tienes razón. Y ni siquiera sabes cuán malo soy realmente. Pero tengo un hermano mayor y su nombre es Jesús. Y en cada lugar donde fallé, Él ha vencido. Él pagó por mis pecados en el Calvario. Y si quieres, puedo llamarlo para que hables con Él personalmente. Jesús lo pagó todo. Eres amado, eres amado. No porque seas maravilloso como muchos predicadores te dirán. Eres amado porque Él es maravilloso. Porque Él es maravilloso. Oremos. Padre, te ruego, oh Dios, por favor. Señor, las palabras parecen tan pequeñas e inútiles. No pueden comunicar lo que debe ser comunicado. Oh Dios, te ruego, abre los corazones y las mentes de estos hombres. Aquellos que han sido endurecidos por el pecado, aquellos que han sido cautivos del diablo para hacer su voluntad. Oh Dios, muestra tu poder, salva y transforma vidas. Señor, David arrebató el cordero de la boca del oso y del león. Oh Jesús, tú eres mayor que David. Ven, Señor, y arrebata el cordero de la boca del león, de la boca de la serpiente. Oh Dios, por favor, obra en la vida de estos hombres. En el nombre de Jesús. Amén. A modo de agradecimiento hacia todas las personas que llegaron hasta esta parte del video, quiero compartirles mi libro, el cual pueden adquirir en Amazon a un precio muy razonable. Sin embargo, si ustedes no cuentan con el dinero para comprar el libro, pueden escribirme al Gmail que les dejo en pantalla y se los voy a facilitar gratuitamente sin solicitarles explicación alguna. Por otra parte, si desean ver más contenido de Paul Washer, pueden ver este video que es muy edificante.